sucede un accidente. Estábamos jugando jueguitos sexuales, doctora, donde yo prendo un cigarrillo y prende candela a la cama y prende candela, se derramó el licor y prende candela a su parte. Ahora el se pene. le hace poco. Se le quemó, doctora. ¿Se le quemó el pene? Yo no hallaba qué hacer. Mira, aquí estamos viendo fotos de cómo quedó el pene de este hombre. Esto no es un accidente. Ella lo hizo por venganza. Mi madre, cuando nosotros estábamos pequeñas, hace 10 años, recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé allá con mi padre, que es un borracho, doctor. Todos los días me pegaba. Llegó un día en que él abusó de mí. ¿Sexualmente? Sexualmente. Yo soy la culpable que mi padre la violó. Me amarró de pies a cabeza y me hizo el sexo duro toda la noche. Hay madres que no se merecen decirle feliz Día de las Madres. Y aquí tienes una. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo estadounidense Wayne Dyer dijo: la fusión de dos personas en una da como resultado dos medias personas. Un cordial saludo y bienvenido a Caso Cerrado. Bueno, pues dice que dos personas se unen y es el amor perfecto y todo, pero dice el señor Dyer que no es así. Veamos cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me siento estúpida por haber confiado en la persona equivocada. Ahora realizo que el amor solamente sirve para hacernos sufrir. Es increíble hasta dónde el ser humano puede llegar por buscar una venganza. Hay que pagar por eso. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Selena, tú eres la demandante de este caso. Antonio es tu esposo. Es mi pareja. Es tu pareja. Ex-pareja. Expareja. Expareja. Bueno, pues explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Yo lo demando por la cantidad de $150,000 por daños y perjuicios, doctora. Porque este hombre me contagió de VIH y me ha hecho la vida imposible, doctora. Ok. Permítame explicarle poquito. Ok. Él y yo empezamos una relación. Yo era una persona sola y no confiaba en nadie. Pero él llegó a lavarme el oído y a cantarme bonito. Y le creí, doctora. Empezamos una relación. Tú le llevas unos añitos a él, ¿verdad? Sí, doctora. Por eso comprenderá que yo confié en el amor. Otra vez. Es que en verdad yo sí la quería, doctora. Yo sí la quería. Siempre. ¿Cuánto tiempo de relación tuvieron ustedes? 3 años, doctora. 3 años de relación. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Llegó este chico, joven, atractivo, que te llenó de ilusiones de nuevo y confiaste en él. Sí, doctora. Yo confié plenamente en él y nosotros estábamos construyendo esta relación. Teníamos planes de matrimonio. Toda la familia está involucrada. Nuestras amistades. Todo el mundo sabía de nuestra relación. Un día, como toda mujer enamorada, decido hacerle una sorpresa. Llegó a la casa con flores, con chocolates, con todo. Y la sorprendida fui yo, doctora. Porque este bastardo estaba en mi cama con otra mujer. Ella me orilló. Estaba con otra mujer y esa mujer era... No, espérate, déjame era su escucharla ex. a ella. Estaba Era su- con su ex pareja en tu cama, en la cama de ustedes. Sí. Ok, Después de eso, doctora, yo terminé la relación. ok. No podía manejarlo. Mi vida estaba destruida totalmente. Mis ilusiones, estaba frustrada, triste, no sabía qué hacer. Estaba perdida, básicamente. Entré en una depresión por meses. Empecé a agarrar terapia y con ayuda de los psicólogos procesé lo que estaba pasando. Perfecto. Aparte, él me buscaba, me llevaba flores, volvió a enamorarme y yo volví a confiar en él.
Es que, doctora, en verdad yo Doctora, sí quiero ¿Qué esta pasó mujer. como Julio Iglesias? Tropezaste Sí, de nuevo con la misma piedra. Exacto. Yo volví a confiar en él, seguimos adelante con los planes de matrimonio. Ahí fue donde ella Doctora, se olvidó de yo mí. siendo una persona saludable toda mi vida, empecé a sentirme mal, mareos, flu, etcétera, este nombre. Decidí hacerme unos estudios médicos. Cuando me entregaron el resultado, doctora, me entregaron un resultado de VIH positivo. Mi vida se derrumbó, se fue por los suelos. Siento que me mandó más abajo de antes de que lo perdonara. No había qué hacer, doctora. Ok, pero ahora viene mi pregunta. Aún sabiendo que él te era infiel, porque tú lo viste con tus ojos, ¿no? Tú fuiste testigo ocular de que él te era infiel, estaba en tu cama con su ex. Aún así, cuando regresaste y te reconciliaste con él, ¿volvías a tener relaciones íntimas sin protección? Sí. Teníamos protección de vez en Seguíamos cuando. de vez en cuando, doctora, porque ya no es lo mismo, doctora, se quiebra esa confianza, ya no vuelve a ser lo mismo. Pero entonces, ¿tú te contagiaste cuándo? ¿Desde la primera vez que estabas con él o te contagias del VIH después que él te fue infiel con su expareja? Después que él me fue infiel, doctora. Ok. Después que él me fue infiel. Ok. Lo malo fue que este bastardo, después de que... Yo no soy ningún Después de que me bastardo. fue infiel y que yo lo confronté, él me quería culpar a mí. Él me echaba la culpa a mí, que yo andaba mal. Es que, doctora, esta mujer al momento... Pero ya está comprobado que fue él quien te Doctora, contagió. doctora. Está comprobado que fue él. Sí, doctora. ¿Tú lo admites? Sí. Sí, ¿Tú la doctora, contagiaste? yo lo admito, yo Ok. admito que fui Por eso tú estás causante de exigiendo esas 150.000 dólares, Sí, por los doctora. daños y perjuicios causados por el contagio. Sí, doctora. Ok, Porque nosotros perfecto. confrontamos a la mujer ex de él fue la que estaba contagiada. Ah, o sea, porque que él lo es lo que nos negaba, dimos este cuenta bastardo lo después. negaba. O sea siempre que lo quien negó. lo contagia a él es la ex de él y él luego te contagia a ti. Exacto. La cadena completa. Exacto. Ok, No, doctora, perfecto. Dígame. pero no nada más esto. Él, después de eso, después que eso pasó, trabajamos con la relación. Nosotros trabajamos con la relación. Porque ya estaba con él. Yo lo amaba. ¿Me estás diciendo que volviste con él una tercera vez? Es que en esa vez no nos separamos, doctora. Ah, ok. No nos separamos, sino que fue difícil asimilar todo lo que estaba pasando. Demasiado difícil. Pero no nos separamos. Yo decidí que si le había dado una segunda oportunidad y ya lo había castigado por el error que cometió, íbamos a seguir adelante. Para ella ese castigo no fue Y suficiente, seguimos doctora. adelante, Para seguimos ese adelante castigo con no fue esto, doctora. suficiente. Perfecto. Ella- Ok. ¿Y por qué entonces tu expareja si siguieron adelante? Bueno, es mi expareja porque precisamente en ese proceso que estábamos de reconquistarnos y otra vez el enamoramiento y todo eso, entonces sucede un accidente. Estábamos jugando jueguitos sexuales, doctora. Ajá. Estábamos tomando licor, donde yo prendo un cigarrillo y prende candela a la cama y prende candela en su parte. Se derramó el licor y prende candela a su parte. Ahora el se le pene. hace poco. Se le quemó, doctora. ¿Se le quemó el Yo- pene? Yo no hallaba qué hacer. Yo no supe qué hacer en ese momento, me puse nerviosa y no hallaba qué hacer, doctora. Ok, aguanta ahí. Déjame hacer un corto receso. Y a la vuelta me dices qué ocurrió después de ese evento. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso. Mira, aquí estamos viendo fotos de cómo quedó el pene de este hombre. Generalmente eso va a producir un Problemas de erección, totalmente. me imagino. Caso cerrado. Bueno, por toda esta situación que yo no había qué hacer, él le habla a la policía. Él llamó a la Él policía. llamó a la policía, vino la policía, me arrestó.